transmisibles. ¿Se acuerdan? No estamos estudiando enfermedad por enfermedad, simplemente su mecanismo de transmisión, sus condiciones en que transmite, o sea, esa cadena de transmisión. Por lo tanto, conociendo esto, podemos evitar en grandes poblaciones que se propaguen, porque las enfermedades transmisibles, como su nombre lo indica, se transmiten. Son llamadas también enfermedades infecciosas. Algunas de las transmisibles no son transmitidas de persona a persona. ¿Se acuerdan cómo podían ser transmisibles? Por una vía indirecta. Por una vía indirecta. Sí, a ver qué, por ejemplo. Por ejemplo, el agua, los alimentos, por medio de fómites, de vectores. Uh-huh. Sí, fomites. Muy bien. Había otra forma de transmisión. Hay otras. A ver, razonen un poquito. ¿Por vectores puede ser, profe? Por vectores puede ser también. ¿Qué sería un vector? Un ejemplo sería el mosquito, las pulgas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Qué más? Muy bien. Esa es la forma clásica de una enfermedad transmisible. ¿Cómo transmite eso? ¿Cómo se transmite de persona a persona? Por Por fluidos o ejemplo, secreciones. bueno, muy bien. ¿Qué otra forma existe de transmisión? ¿Está bien todo lo que está diciendo? Todo eso es posible. Hay un grupo de enfermedades que tiene una forma de transmitirse que no es de persona a persona. Que la hablamos. A ver si lo piensan. Un ejemplo puede ser el cólera, profe, que se transmite por el agua. Sí, puede ser una. Dijeron hoy que el agua podía ser un agente de transmisión. Está muy bien. Otra de las que hay que tener cuidado, porque por puede los, pasar en por la los alimentos casa, en la contaminados. calle. ¿Cómo? Por los alimentos contaminados. Bueno, por los alimentos contaminados. Es como el agua contaminada. Por la salmonela. Muy bien, esa es otra forma. Esas eran las que eran enfermedades infecciosas pero no contagiosas. ¿Cuál es así? ¿Está bien eso? ¿Cuál es así? ¿Cuál es infecciosa, no contagiosa? Hay dos que siempre las nombramos. El tétanos. ¿El qué? Hablen fuerte El porque sale tétanos. el tétano. Muy bien. ¿Qué otra más?
El dengue puede ser. ¿El qué? El dengue. Bueno, el dengue contagia de manera indirecta. Tiene que o sea, padecerla al mosquito, padecerla no, pero transmitirla al mosquito de una persona que tiene dengue. Pero cuando decimos que no es transmisible, es infecciosa, pero no transmisible, no transmite directamente ni indirectamente. Se contrae de otras maneras. El tétano, por ejemplo, se contrae de otra manera. Por más que le pique un mosquito a una persona con tétano, no le transmite a otra, después si le pica a otra. Hay una que habíamos hablado de las latas hinchadas, ¿se acuerdan? El botulismo. El botulismo. Bueno, está muy bien todo lo que están diciendo. Tienen buena idea de la transmisión de las enfermedades y algunas que se producen por agentes infecciosos, pero no son transmisibles. Hay otras que son transmisibles desde otro lado. No nos olvidemos de esas. Es un grupo grande de enfermedades. No es para que las sepamos al dedillo clínicamente esas enfermedades, sino sepamos que existen, que se pueden transmitir así. Y que la Enfermedades gente, hereditarias, puede ser. bueno, Hereditarias, genéticas. la hereditaria no es enfermedad infecciosa. Las que sí se contagian, las infectocontagiosas. Por ejemplo, si le muerde un perro que padece rabia, La zoonosis. claro, el grupo grande de la zoonosis. Ese es un grupo amplio que en distintas partes del país y del mundo ni hablar, hay animales que no son vectores porque padecen la enfermedad, la tienen y la transmiten. ¿Entienden? No es lo mismo un perro con rabia que la bichuca. La bichuca no padece el Chagas, solamente lo transmite, es un vector. El mosquito del dengue, la Aedes aegypti, tampoco padece el dengue, solo lo transmite de manera indirecta de una persona a otra persona, de manera indirecta. En cambio, la rabia, yo les dije otra también, se la nombré al paso nomás, a lo mejor no la retuvieron, que empezó a haber en la provincia, todavía no es una endemia, sí lo es en otras zonas ganaderas, como la brucelosis, que es una enfermedad que produce el ganado vacuno. La carne de vaca produce eso. Bueno, y así un grupo grande de enfermedades que se llaman zoonosis, que provienen de un animal que lo padece y le transmite al ser humano. De diferentes maneras que ustedes ya van a estudiar en una materia de enfermedad infecciosa específica. Esto es solo recordarles que existe un mecanismo por el cual se pueden transmitir. ¿Estamos? Pero está muy bien todo lo demás que estuvieron relatando. ¿Y se acuerdan lo que era la cadena de transmisión? De alguna manera la expresión nos está diciendo que es
Y nos dice también la importancia que tiene. Poder establecer la cadena de transmisión nos permitiría ¿qué cosa? Prevenir o controlar las enfermedades. Claro, en algún punto evitar que siga propagándose, que se siga contagiando, que se siga transmitiendo. Conocer eslabón por eslabón de la cadena de transmisión. Es decir, conocer el agente, de dónde sale, el agente quién es. El microorganismo que va a causar la infección era de distintos tipos, podía ser bacterias, virus, hongos. Muy bien. Bueno, y el agente por algún lado sale para llegar al ser humano. Por algún lado entra al ser humano. Y en algún lado del ser humano se instala. Algunos en el pulmón, otros en el riñón, otros en los bronquios, otros en las vías respiratorias altas, otros en el hígado. Eso ustedes lo van a estudiar en detalle. Pero hay que conocer todo esos eslabones por donde va el agente y decir, yo tengo un arma que puede actuar al inicio, en el medio o al final. O directamente no tengo arma y tengo que actuar una vez que se produjo la infección. Que lo ideal es poder cortar la cadena de transmisión lo más temprano posible para, como dijeron ustedes, prevenir. Entonces, el día de mañana estén atentos a estudiar la cadena de transmisión. Cuando ustedes están ante un aumento de número de casos de alguna enfermedad infecciosa, lo primero que van a tener que mirar es eso, para decir, a ver, ¿dónde lo freno? ¿Dónde corto la cadena de transmisión? ¿Cuál es el arma más poderosa que suele haber en las enfermedades infecciosas para cortar la cadena de transmisión? Las vacunas. Claro, las vacunas. La vacuna genera el antígeno, o sea, el mecanismo que va a actuar sobre el agente, antígeno, antiagente, para que si ingresa al organismo tenga las defensas preparadas. No espera que ¿se acuerdan del tétano? Que le había dicho que había vacuna y suero. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué diferencia hay entre una vacuna y un suero antitetánico, por ejemplo? Ujú. Bueno, les comento de paso, para el conocimiento rápido que ustedes tengan de esto, con la rabia pasa lo mismo. Para la rabia en el perro hay una vacuna, pero para el ser humano hay vacuna y suero. ¿Saben cómo se actúa ante una mordedura de perro sospechosa? No, profe. Bueno, ¿cuándo creen que es sospechosa una mordedura de perro que pueda tener rabia? perro de la calle. Bueno, sí. Bueno, si el perro tiene rabia, ni hablar. O sea, más que sospechosa, es certeza que tiene rabia. Pero cuando un perro muerde a una persona, ustedes tienen que estar atentos 10 días con ese perro. 10 días. Van a encontrar distintos métodos, pero actualmente por las zonas que yo trabajo se utilizan 10 días. 10 días hay que ver el perro vivo, sanito. Ustedes le dicen, el perro de tu vecino, tu perro, un perro callejero, le perdés de vista. O dentro de 10 días le tenés que ver al perro caminando como si tal cosa sanito. Porque la rabia Profesor, antes de los 10 días le mata al perro.
Quiere decir que si antes de los 10 días el perro murió, si murió de rabia, obviamente un estado de alerta. Pero al perro le pudo haber chocado un perro antes de los 10 días, o un auto antes de los 10 días, o desaparecer, o murió en circunstancias que no se sabe, peleó con otro perro y murió. O sea, el perro a los 10 días no está vivo, hay que considerarlo sospechoso de rabia y tratar a esa persona. Y hacerle suero. Suero. Profesor, ¿y la rabia cuánto tiempo tardan las personas en 30 días. 30 días? Por eso, tenemos tiempo en la persona. Tenemos tiempo. Pero hay que ponerle suero. El suero tiene, según las partidas de suero que vienen, son bastante engorrosas de aprenderlas de memoria, no son siempre iguales, pero hágase una idea así, como que tiene que ponerse una semana todos los días el suero y después a los 15 días de la primera dosis, después a los 30 días, después a los 45 días de la primera dosis, después a los 3 meses. Es todo un mecanismo que va variando según la concentración del suero que les toca en suerte tener que indicar. Pero bastante engorroso y la persona tiene que cumplir todo ese tratamiento para estar seguro que se va a salvar. Porque una vez que la rabia se instala sin defensa, no tiene cura. Se va a Y morir por de rabia. ejemplo, si a una persona le muerde un perro de la calle, así que nunca más va a volver a ver, ¿se Y hace ahí igual el tratamiento con suero? ahí hay que hacer el tratamiento con suero. Si se arriesga, no hay nada que hacer después. Por eso le digo, conviene atrapar al perro, dejarlo en algún lugar durante 10 días y verlo al perro sanito, vivo, a los 10 días. Si por alguna razón, cualquiera sea, el perro no está a la vista sano, ahí hay que proceder a aplicar suero. ¿Entienden? Eso le van a enseñar mejor después, le digo porque viene el caso. Que sepan que hay que tener cuidado. Por lo menos ya pueden dar un consejo respecto a eso. El periodo de latencia del virus se mete, ustedes estudiaron anatomía, las crestas de Amón, ¿saben dónde están? En el cerebro. Ahí se instala el virus de la rabia. Una vez que se instaló y empieza a hacer su acción ahí, la toxina tetánica, no hay nada que hacer. Solo el suero puede evitar eso. Y si no, yo dentro de 10 días le veo, no, tenés que verle todos los días durante 10 días. A los 10 días tiene que estar seguro que el perro está sanito y vivo. ¿Se entendió la idea cómo es? Sí, profe. Bueno. Muy bien, vamos a ver entonces hoy otro grupo de enfermedades. A ver, voy a poner a grabar para compartirles un... ¿La ven ahí? Sí, profe. Ahora se sí, ve. profe. Bueno, estas enfermedades son un grupo de enfermedades que las llamamos no transmisibles porque no las causa ningún agente infeccioso. O sea, no es provocada ni por virus, ni por bacterias, ni por hongos, ni por parásitos. Ninguna de ellas, a todo un grupo grande de enfermedades, que las agrupamos justamente así por tener un origen diferente a las transmisibles. Acá no hay cadena de transmisión, sino otros factores que son los que generan que vamos a ir viendo
¿Cuáles son? ¿Se le ocurre alguna que no es transmisible, así del conocimiento de ustedes? El cáncer, La profe. diabetes. Muy bien, esas dos. O sea, ya se hacen rápidamente la idea que las personas que padecen ese grupo de enfermedades no transmiten a otros. El otro puede contraer por cuestiones similares por las que contrajo esta persona, pero no por contacto o transmisión de ninguna forma, ni con vomite, ni con vectores, ni por fluidos, ni nada de eso. ¿Entienden? Bueno, se le llaman así ENT, enfermedades no transmisibles, llamadas también no infecciosas, donde el agente es diferente a un patógeno, o sea, a un virus, a un microorganismo cualquiera. Más bien es resultado o de trastorno genético o el propio estilo de vida. Y también puede ser por herencia, por cuestiones de riesgo de esa persona. Supónganse, una persona obesa, sedentaria, que se alimenta con mucha sal y fuma y bebe, estoy hablando demasiado cosas juntas, pero digamos va camino a lo mejor a tener presión alta sin que nada lo transmita, sino por su propia conducta y por su propio organismo que aumenta de peso, probablemente por el sedentarismo, por el tipo de alimentación, o tenga algún otro problema que le hace subir de peso. ¿Entienden? A ese grupo de enfermedades que tienen en común, que no se transmiten de persona a persona, ni por un agente causal como microorganismo, donde no entran en juego ni vectores, ni fluidos, ni nada de eso, a ese grupo le llamamos enfermedades no transmisibles o no infecciosas, como le quieran decir. Pueden ser también enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Alzheimer. Eso también Puede ser, entraría. eso también entraría. Vamos a verlo. Acá vamos a agruparla de una manera en esta diapositiva. Hay muchas maneras de agruparla porque no son enfermedades que tengan cosas en común. Lo único que tienen en común es que no es causada por microorganismos y no se transmite de ninguna forma. Se adquiere por alguna razón que después vamos a ver algunas de ellas a ver cómo se adquiere. Pero tienen en común que la persona la adquiere sin necesidad de infectarse de otra persona o de otro animal o de algún vector o algún fluido humano o no humano. El grupo de las enfermedades cardiovasculares, ese es un grupo de enfermedades gravísimas, gravísimas. El grupo de enfermedades cardiovasculares le decimos a las enfermedades del miocardio como las que provocan el infarto, las insuficiencias vasculares de las arterias del corazón, el aneurisma. ¿Saben lo que es el aneurisma? Es una dilatación de una arteria. Imagínense una manguera que pierde elasticidad y queda como una cámara de auto, digamos, que se hinchó, en cualquier momento revienta. Pierde capacidad de resistencia porque se afina al
al agrandarse. Es una enfermedad cardiovascular. Sépanlo nomás que existe. Ni que decir la presión alta, la llamada hipertensión, o la hipotensión, que sería lo contrario. La presión baja también tiene sus consecuencias. A ese grupo se le llama enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver con el corazón y el árbol arterial. La insuficiencia cardíaca es otra, donde el corazón, como bomba, empieza a claudicar y no es capaz de impeler ni absorber, impeler por la arteria y absorber de las venas el volumen de sangre necesario en buenas condiciones para distribuir el oxígeno y demás elementos de la sangre al resto del organismo. A ese gran grupo se le llama enfermedades cardiovasculares, que tienen su propio enfoque, su propio enfoque de ese grupo de enfermedades. No es el mismo enfoque, por ejemplo, que las tienen ahí abajo, las alteraciones metabólicas y funcionales, como dice ahí. ¿Qué quiere decir metabólicas y funcionales? ¿Ya conocen los términos? Sí, pero no asociado a enfermedades. ¿Cómo lo interpretan? Cuando se altera el metabolismo, supónganse, vamos a razonarlo así en su propia terminología. El metabolismo funciona ¿con qué? Con hormonas, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, se alteran algunas hormonas, a esas le llamamos alteraciones metabólicas. A veces no son hormonas, son otras sustancias del organismo. Supónganse, el estómago debe segregar ácido clorhídrico y no lo está haciendo, o lo hacen demasía, va a tener una alteración funcional ese estómago. Si es en demasía, probablemente haga una gastritis, o sea, una inflamación de la mucosa gástrica del estómago, o la perfore, a lo que le llamamos úlcera. Ese tipo de enfermedades son funcionales. Le decimos metabólicas y funcionales porque algún fluido del organismo no está funcionando bien, por eso están agrupadas. Las Podría ser metabólicas, también la enfermedad celíaca o la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. muy bien, muy bien. Algo no está funcionando bien ahí. Pero no es porque se infectó con algo. Simplemente está funcionando mal. Después se verá por qué está funcionando mal. Pero la enfermedad está provocada por una mala función o del metabolismo o del órgano en sí. ¿Entienden por qué están agrupadas juntas? Si ustedes tienen las broncopatías no infecciosas, por ejemplo, las bronquitis infecciosas, que están en el grupo de las que vimos anteriormente, son provocadas por alguna bacteria o algún virus. El mismo coronavirus provoca bronquitis, neumonías, cosas por el estilo en el aparato respiratorio. Pero ahí tiene un origen infeccioso, transmitido de alguien a esa persona. Pero hay broncopatías que no son infecciosas. ¿Conocen alguna? Hay una que es muy común. El EPOC. El EPOC, por ejemplo, ¿está bien?
¿Qué más? El asma El puede ser. asma. El asma, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es asma también? Digamos, las alergias. A veces las alergias estacionales, algunas plantitas, algunas florcitas que aparecen en primavera, suelen causar cierre de los bronquios. Bueno, las broncopatías no infecciosas son un grupo grande de enfermedades que son todas estas cosas que ustedes están diciendo. El tabaquismo produce broncopatías no infecciosas. Tienen que diferenciarla después de una broncopatía que pueda ser infecciosa. Están ustedes que investiguen el origen de la enfermedad, pero ¿se acuerdan que muchas veces le dijimos que los órganos van a hablar siempre igual? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando sufren el impacto de algo, ya sea de una infección o de otro agente que pueda lastimarle, va a hacer lo mismo. El bronquio le va a costar respirar, pero no va a vomitar, supónganse. Va a ser siempre lo mismo. Están ustedes diferenciar. El fumador o estuvo en contacto con alguien con una neumonía infecciosa, lo que sea, ya van a aprender a hacer diagnóstico diferencial. Pero sepa que existen de distinto origen. En este caso estamos viendo las no infecciosas, como el asma, las alergias bronquiales. Hay muchas más, hay algunas que, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, una de las enfermedades más comunes que provoca hace que los bronquios se vayan rellenando en su interior con el humo del cigarrillo, que tiene brea, alquitrán y una serie de sustancias que se pegan en el interior del árbol bronquial. Entonces queda como más finito. Imagínense una cañería que está sucia. Entonces el espacio por donde circula el aire es más pequeño. ¿Lo entienden? Porque las paredes están engrosadas porque están ocupadas por los elementos del tabaco. El relleno interior del bronquio tiene brea, alquitrán y otras sustancias. ¿Entienden? Queda más finito. La luz por donde va a entrar el aire es más fina que lo que la naturaleza hizo a ese bronquio. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, eso se llama enfisema. Lo nombramos para que lo tengan conocido o conocen lo que es el enfisema. El enfisema se produce por eso, puede ser tabaco, puede ser cualquier otra sustancia tóxica que se introduzca en los bronquios y ocupe ese espacio afectando la entrada de aire. Lo más común es que sea con el tabaco. Entonces el aire tiene que pasar por el mismo, se achica el cauce del río, queda más finito el cauce del río, el río tiene que pasar más rápido por ahí. Después sigue otra vez lento. ¿Vieron qué pasa eso? Para pasar por el mismo lugar, la misma cantidad de agua, tiene que pasar a mayor velocidad. Lo mismo pasa con el aire, que es un fluido igual que el agua, a los fines físicos. ¿Lo entienden? Díganme Sí, si no profe. entienden, si no, no podemos seguir. Sí, Entonces, profe. el aire pasa con mayor velocidad y cuando pasa con mayor velocidad impacta en el alvéolo con más fuerza, produce más presión en el alvéolo. Y el alvéolo es tan finito, tan delicado, una gasita que viene preparado para recibir una presión de aire con cada inspiración, que ahora está el doble o el triple de fuerte. Entonces, ¿qué hace? Rompe los alvéolos.
Lo rompe porque impacta con mucho más fuerza el aire. Al venir con más fuerza, porque los bronquios perdieron calibre, pegan el alvéolo y lo va rompiendo. El alvéolo ese no se puede recuperar, se pierde. Ustedes miran, ¿saben cómo se ve el aire en una placa radiográfica de pulmón? ¿De qué color se ve? Blanco. Se ve oscuro, profe, puede ser. Negro. Sí, se ve negro, muy bien. Bueno, cuando miran de una persona enfisematosa una radiografía de pulmón, ven que los pulmones no son tan negros. Cuanto más grave el enfisema, menos negro es. Parece un vidrio esmerilado, o si es muy grave ya, no digo blanco, pero más tirando a claro que a oscuro. Ahí ya está muy terminal la persona. La superficie respiratoria se ha perdido en gran porcentaje. Ustedes le miran la radiografía, fumador de muchos años, y una radiografía que tiene zonas no muy oscuras o todo un área no muy oscura, ya tienen que pensar en un enfisema. El enfisema es tan grave que es invalidante. Hoy en día no es tan común verle tan extremo porque hay muchas campañas para dejar de fumar y se fuma mucho menos que antes. Está limitado el espacio donde fumar, lugares cerrados, lugares públicos, etcétera, que antes se fumaba. Yo cuando me iba a estudiar a Rosario, se fumaba en el colectivo de que salíamos de Posada hasta que llegábamos a Rosario, con vidrios cerrados. Esto no existe más. Pero no quita que la persona fumadora empedernida pueda llegar a tener un enfisema así que le quite la mitad de su superficie respiratoria. Le cuesta subir escaleras, respira con mucha dificultad. Y además, si ustedes le hacen una prueba, yo he tenido oportunidad en mis años jóvenes de hacerle la prueba con una vela. No sé si vieron alguna vez en YouTube o alguna cosa así, pueden ver. Se le pone una vela en un platito, una vela de cuando corta la luz, ese tipo de vela. Le prenden la vela y le ponen a 30 centímetros menos y le piden que la apague con un soplido. Y no la puede apagar. No tiene fuerza, no tiene aire. Es desesperante como trata de respirar para juntar más fuerza y poder apagar una vela. Bueno, esa es una más, por eso le digo, hay muchísimas. Lo más común que vemos como bronconeumopatía suele ser el asma, la EPOC. El EPOC es un grupo grande donde está incluido el enfisema, todo esto, que es la dificultad por la obstrucción de la vía respiratoria. ¿Saben lo que quiere decir EPOC? No, profe. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. Bueno, el enfisema es una de ellas. Es una de ellas porque le obstruye la entrada de aire. Después van a estudiar varias más, pero tengan presente como una posibilidad que si tienen un paciente fumador así de larga data y el enfisema no se hace de un día para otro. Pero es raro que alguien diga, no, yo voy a fumar un mes y después dejo. No ocurre eso. Bueno, por eso ese es un grupo. Todo lo que estamos viendo son grupos. Las cardiovasculares, como dijimos, las bronconeumopatías no infecciosas. Decimos grupo porque afectan un aparato, un sistema, un órgano, por distintas razones. Las neurológicas también son muchísimas. Ustedes hoy nombraron una, ¿se acuerdan?  . 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
Profe, no le entendí, ¿puede repetir lo último? Las neurológicas también, como todas las demás, estamos viendo como grupos en función de cómo afectan un aparato, o un sistema, o un órgano, grupo de enfermedades, no infecciosas, ¿cierto? El origen de estas enfermedades no está en un agente infeccioso, ni en una bacteria, ni en un virus, ni en un parásito, ni en un hongo. Y enfermedades neurológicas hay muchísimas en ese grupo. Cuando empezamos a hablar de esto, ustedes dieron como ejemplo una enfermedad neurológica. A ver si se acuerdan. Alzheimer, El puede ser. Alzheimer, Alzheimer puede ser. ¿Qué es eso? una enfermedad degenerativa del cerebro. Ujú. Muy bien. Se pierde, le hacen una tomografía, se le afina la corteza, la capita gris, ¿eh? Va perdiendo las típicas rugosidades que tiene. ¿Vieron algún ataque de cerebro? Sí, profe. Bueno, tiene alteraciones de ese tipo. Ese es un Alzheimer diagnosticado. A veces, que es otra enfermedad neurológica, está la demencia senil, donde simplemente hay una pérdida de la oxigenación cerebral y de la corteza especialmente, pero sin cambios anatómicos. Esa es la demencia senil, donde las arterias pierden elasticidad y no llega con suficiente fuerza el flujo de sangre hasta el lugar. Y la persona tiene algunas alteraciones. El Alzheimer ya está con cambios anatómicos cerebrales evidentes. Esa es la diferencia que tiene. Hay otras más que son también bastante El comunes. Parkinson también. El Parkinson, muy bien. ¿Saben lo que es el Parkinson? En este caso, afectar al movimiento sería. Ujú. Sí, el Parkinson es una enfermedad que afecta a los núcleos de la base del cerebro. ¿Se acuerdan los núcleos de la base? ¿Lo estudiaron? Sustancia negra. Sí, profe. Sí. Bueno, ¿cuál es el transmisor en los núcleos de la base? Serotonina. La serotonina es uno. La dopamina. La dopamina. ¿Estudiaron la dopamina? Sí, profe. Bueno, después van a estudiar que la mayoría de la medicación para Parkinson está basado en dopamina, en mejorarle la transmisión. Pero bueno, eso lo van a ver en farmacología después. Simplemente sepan que es una enfermedad no infecciosa producida por alteraciones en el cerebro, en el núcleo de la base, y es una de las tantas enfermedades neurológicas que, que no son infecciosas. Hay enfermedades neurológicas que son infecciosas también. ¿Saben alguna? La meningitis. Por ejemplo, la encefalitis, que sería no de la meninge, sino del mismo cerebro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Nos estamos ocupando de las que no tienen un origen infeccioso. Las neoplasias, ¿qué serían? El cáncer. El cáncer. A ver. Aguárdame un segundito que me voy a buscar una pastilla que se me seca la garganta. Pido un minutito. Bueno, profe.
¿Estamos de vuelta? Sí, profe. Bueno, las neoplasias son un grupo grande, muy grande de enfermedades. Sepan, como concepto general, que el cáncer no es una enfermedad como tal, una entidad así que afecte tal cosa, sino que es un grupo grande, muy grande de enfermedades que tienen en común la capacidad de transmitir dentro de la misma persona, desde un lugar original, un tumor original por lo general, a distancia, por la vía linfática o la vía sanguínea. ¿Me entienden? Sí, profe, ¿se entiende? Entonces, cuando le dicen, ¿hay una cura para el cáncer? ¿Para cuál? Para algún tipo de cáncer. Claro, son todos distintos, aún en un mismo órgano. Cáncer de mama hay muchísimo, y más de una docena de diferentes tipos de cáncer que se adquiere de manera diferente, que se comporta de manera distinta, que se transmite a distancia a distintos lugares. Quien habla así, habla muy en general. Un médico no puede expresarse en esos términos, no científicamente. Eso no quiere decir que cuando uno habla con gente, por ahí diga una cosa así muy generalizada. Pero ustedes tienen que saber de que el cáncer no es una enfermedad definida, así, circunscripta a algo, sino que son muchísimas enfermedades que tienen en común ese comportamiento de un tumor original en algún lado, se transmiten a distancia, ya sea o sea, no con continuidad, sino a otros órganos lejanos, por vía linfática o por vía sanguínea, ¿no? Por alguna de esas razones. ¿Saben cómo se llama esa transmisión a distancia? Metástasis. Metástasis, muy bien. ¿Y cómo creen ustedes que se sabe, por ejemplo, que un tumor, a veces le descubren por la metástasis, a una mujer, supóngase, le hacen una radiografía del pulmón, encuentran un tumor y dicen, tiene un cáncer de ovario? ¿Cómo creen que se sabe eso? Por el lugar en donde está el tumor. Puede estar en el cerebro. Por el tipo de célula que es, porque si el cáncer se origina en el ovario, va a ser de células del ovario, Es de una ese célula tumor, determinada del ovario. ese tumor que tiene en el pulmón tiene células ováricas. Claro. Muy bien, muy bien. Esa es la forma. Bueno, ese comportamiento es el que determina que sea un cáncer, u otro cáncer, u otro cáncer, u otro cáncer. No hay un cáncer. Nunca hablemos del cáncer como enfermedad, sino de neoplasias. Neoplasia, ¿conocen el término? Yo no. Neo, nuevo, ¿sí? Y plasia, decimos a nuevas células. Plasia quiere decir células. Neoplasia es nuevas células. A veces van a escuchar el término hiperplasia, que tiene más células. Cuando dicen hipertrofia, tiene mayor tamaño. Hipertrofia o atrofia perdió el tamaño.
Pero plasia, el sufijo plasia es la cantidad de células. No son las mismas que se agrandaron, sino que aparecieron células. Y neoplasia son células nuevas. Y esas células nuevas no son iguales, se comportan distinto a las normales de ese órgano. Por eso decimos neoplasia, se empiezan a comportar con capacidad de mandar a distancia e invadir otros órganos de esa persona. A ese grupo le decimos cáncer. ¿Pueden entender el término? Sí, profe. Por ejemplo, una hipertrofia de próstata sería que las células de la próstata quedaron más grandes. La misma célula creció. Esa es una hipertrofia. Trofismo es crecimiento. Creció. Una hiperplasia sería que tiene más células. Está más grande, pero porque tiene más células. Del mismo tamaño todo. Es una hiperplasia. Hipoplasia sería que perdió células, quedó más chiquito. Y neoplasia, que tiene células nuevas. No necesariamente van a ser malignas. Por eso ahí en la diapositiva le dice neoplasia maligna. No necesariamente tiene que ser maligna. Pueden aparecerle nuevas células de exactamente la misma forma de las naturales que las tienen. Ahí no pasa nada. Quedó más grande nomás. En cambio, en la neoplasia hay aparición de nuevas células. Y si es maligna, quiere decir que tiene capacidad de generar metástasis. ¿Entienden? Y así se va a conformar distintos tipos de cáncer según de qué célula estemos hablando. En la piel, por ejemplo, que tiene varias capas. ¿Ya estudiaron la piel? Bueno, por ejemplo, en la célula basal van a tener determinado tipo de neoplasias que tienen que ver con las células basales. Y en las capas espinosas van a tener neoplasia de la capa espinosa con otro tipo de células. Por lo tanto, se va a comportar distinto. Cuanto más primitiva es la célula, más grave es, porque está formando. ¿Cuál es la capa más profunda de la piel? La hipodermis. No, bueno, sí, está bien, pero la capa de célula, no el grupo celular. ¿La basal o la espinosa? El estrato La basal. basal. La basal. Bueno, entonces quiere decir que las neoplasias del estrato basal van a ser más graves que la espinosa. Porque cuanto más arriba de la piel esté la neoplasia, la célula ya está prácticamente formada. En cambio, si recién se está formando, le forma mal a todas. ¿Me entienden? Entonces, cuanto más primitiva es la célula que está afectada por una neoplasia, más grave será, porque toda la demás, o sea, la cadena de formación de célula, en este caso, ya va a venir alterada del vamos. Cuanto más formada ya está, la neoplasia va a ser menos grave porque las células ya están. Es más o menos como en un chico, como vamos a ver ahora en las enfermedades congénitas. Cuanto más formándose está el bebé, más grave va a ser la malformación que pueda tener que si ya está formado. ¿Mm? Ahora lo vemos. ¿Lo pueden entender a esto? Lo que es una neoplasia maligna. Sí, profe. Bueno, entonces no digan es el cáncer. Digan, así funciona el cáncer. Un grupo
grande de enfermedades que tienen en común. A ver quién repite. La capacidad de transmitirse dentro de la misma persona a diferentes lugares del cuerpo. Por vía. Linfática o venosa. Ujú, sí. Se hagan la idea que es un tumor que larga un bracito y se mete en otro lado. No tiene continuidad. Se forma en cualquier parte. Bueno, los especialistas en este tipo de enfermedades tienen estadísticas que, bueno, tal tipo de tejido del ovario que tiene una neoplasia, por lo general manda al pulmón, que se en el 57% de los casos. Entonces van buscando por estadística. Lo más probable es que saben que va a ser poco probable que un tumor de ovario primitivo va a dar una metástasis en el dedo gordo del pie izquierdo. Saben hacia dónde suele ir, entonces lo van buscando por ahí. Eso van a ser métodos diagnósticos que ustedes van a ir aprendiendo, pero nace del conocimiento de la base que sabemos que manda a distancia por alguna vía. Como está conformado el árbol linfático y el árbol venoso, es por donde va a ir. Son las autovías por donde se va a recorrer la célula neoplásica. ¿Clarito? Bueno, entonces es un grupo. Quiero que me digan si lo van entendiendo, porque estamos viendo cosas medio nuevas y estamos agrupando para poder entender que estas enfermedades no se contraen por infecciones, sino por alguna razón que al final vamos a llegar a conclusiones. ¿Van entendiendo por qué la vamos viendo así? Sí, profe. Muy bien. Veamos desde otro ángulo otros grupos de enfermedades. Hay un grupo de enfermedades a las que le llamamos degenerativas. Bueno, esas producen trastornos por lo general en los movimientos, en la capacidad de la vida de relación de personas para con su alimentación, para su vida laboral, para su vida social. Una de las más comunes de estas enfermedades degenerativas porque se degenera, se cambia la naturaleza, como fue generado, es la artritis reumatoidea. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, la escucharon. ¿Han visto personas con las manos degeneradas por eso? Degenerada digo en el sentido de que se modificó su anatomía. Sí, le quedan como los dedos torcidos y las articulaciones inflamadas. Uh-huh. Bueno, eso se debe a que el mismo organismo actúa contra las articulaciones, determinados lugares de la articulación. Como que no le reconoce como propio y le ataca. Y en ese ataque produce inflamaciones, y la inflamación, como toda inflamación, deja secuelas, que en las manos, en las rodillas, en todos los lugares donde hay articulaciones. En la mano es más común de ver. A veces se la ve simplemente renguear o le cuesta mantenerse de pie porque el pie se le dobló. Le duelen mucho los hombros, los codos. Pero se conforman porque es una enfermedad que modifica la anatomía de la persona, en especial
de todas las articulaciones. Entonces, no sé si han visto personas con artritis avanzada. Por ejemplo, no pueden agarrar una taza. No pueden hacer esto. ¿Me ven a mí ahí? Sí se le ve. No pueden hacer esto, ¿no? Entonces, tienen que educarle para que encuentre una forma de cómo sostener una taza y poder alimentarse. Imagínense si fuera joyero, pianista, guitarrista, concertista, qué sé yo, o que trabaje con cualquier cosa que sea peligrosa, un torno, pierde toda precisión, pierde fuerza. Hay otras, aparte de la artritis reumatoidea, por ejemplo, la gota, que es una enfermedad por elevación del ácido úrico. Está relacionado a la ingesta excesiva de proteínas o a la no capacidad de metabolizar. Comer mucha carne, por ejemplo. Pero bueno, hay un grupo que se llaman degenerativas, que provocan alteraciones en la anatomía, por lo general de los miembros, y que son invalidantes, progresivas, invalidantes. Estas, por ejemplo, no tienen cura, porque las produce el mismo organismo. En el caso de la artritis reumatoide, hay 14 criterios clínicos y de laboratorio para determinarla. No es que cualquier hinchazón en la mano sea una artritis reumatoide. Hay que estar seguro que lo es. Y su tratamiento también es muy específico, que es como una escalerita que empieza con la aspirina y va siguiendo con otro tipo de medicación, porque lo más común es tentarse y poner, aguárdenme un segundito. ¿Y eso? Gracias. Seguimos. Perdón. Una escalerita, es común tentarse y darle corticoide, cosas así que le calman rápido, pero después se queda sin medicación, porque lo demás ya no le hace caso. Tiene que ir parte por parte. Eso ustedes lo van a aprender después en farmacología, en clínica. Pero bueno, sepan que es un grupo de enfermedades. ¿Dónde quedé? Que se me movió acá. Sepa que es un grupo de enfermedades que tienen en común una alteración en la anatomía, por lo general de los miembros. Cualquier parte de los brazos o de los miembros inferiores, por lo general, como ustedes dijeron, unas alteraciones en el eje de las manos. Se quedan, como ustedes dijeron, doblados los dedos y es invalidante. Laboralmente, socialmente, las personas ya no quieren salir, no pueden cortar con un cuchillo porque no lo pueden agarrar. Es una enfermedad bastante fea de sobrellevar para quien la tiene. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, después tenemos, dentro del grupo de las cardiovasculares que habíamos visto hoy, habíamos hablado de la hipertensión arterial y habíamos hablado de las que generan infarto. Las que generan infarto del miocardio se llaman cardiopatías isquémicas, porque no necesariamente va a ir a un infarto, puede ser casi o riesgoso de un infarto. La hipertensión arterial es una enfermedad muy común, y afecta a muchísimas personas y va a ser consulta cotidiana en el lugar que estén. Piensen también que las personas
no padecen solo una enfermedad. Puede tener hipertensión arterial y artritis reumatoidea. Pueden asociarse. Ahora estamos mirando de a una. Pero la hipertensión arterial suele estar presente, sobre todo en las personas mayores de 40 años, por ahí. Empieza a rondar y el presurómetro, el aparato para medir la presión, no puede faltar en ningún consultorio médico. ¿Aprendieron ustedes a tomar la presión? Sí, profe. Sí, profe, Sí, tenemos profe. un práctico. Bueno, muy bien. Bueno, la cardiopatía isquémica es un grupo también de enfermedades donde el músculo cardíaco corre riesgo de no tener una oxigenación correcta. Algunas de las arterias que lo nutren pueden estar alteradas. Las dos más comunes son la angina de pecho y el infarto. Obviamente, cuanto más dure una angina, ¿saben lo que es una angina de pecho? Eso estaba por preguntar. Bueno, pregunten nomás, ya les dije, cuando quieran, pregunten, interrumpan, repregunten, no hay drama. La cardiopatía isquémica en general es cuando el músculo cardíaco está con riesgo de no recibir suficiente sangre, suficiente oxigenación. Esa es la cardiopatía isquémica. Isquemia es falta de oxígeno en un tejido. En este caso, el corazón, cardiopatía isquémica. En la angina de pecho, por lo general, hay un esfuerzo de la persona que tiene cardiopatía isquémica, ya de por sí su corazón no recibe. Pero mientras está en reposo, por ahí no necesita esa demanda extra de oxígeno. Pero hace algún esfuerzo y siente un terrible dolor en el pecho porque le está faltando oxígeno. La falta de oxígeno genera dolor. Pero no llega a morir el músculo cardíaco. La persona queda quieta, se restituye la circulación y pasa. Le avisó. Ese es una angina de pecho. A eso mucha gente en el vulgo le dice preinfarto. ¿Lo han escuchado también? Mal término es eso, porque preinfarto quiere decir que es anterior al infarto. Y no es necesariamente así. No necesariamente se va a infartar. Hoy la cardiopatía isquémica de tipo angina de pecho avisa que no están bien las arterias del músculo cardíaco y le hacen algunas cosas. Habrán escuchado hablar de los stent, cosas así. ¿Escucharon hablar? Que le colocaron un stent. Sí, profe. Bueno, antiguamente, en la época que yo estudiaba, se hacía el bypass, que había inventado Favaloro, que ganó fama con el método del bypass. ¿Ese escucharon? Sí. Sí. ¿Saben lo que era el bypass de Favaloro? Sí, profe. Se toma un pedazo de arteria por general de la pierna y se hace como un puente desde un punto donde la arteria está tapada o tiene alguna obstrucción o algún daño Bueno, hacia sí. otro punto. ¿Está bien? Sí, no una arteria, sino una vena a la inversa. Le daba vuelta a la vena por el tema valvular y se le colocaba al revés en el corazón de un punto que no tenía obstrucción hacia el otro, puenteando donde estaba tapado que no le dejaba llegar la sangre. ¿Está bien? Eso es lo que dijeron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esa técnica se dejó de usar hace muchos años porque las venas no soportaban cuando había mucha demanda, porque las venas no tienen la consistencia de las arterias. Entonces, reventaban, por decir así.
no soportaban la presión que sí soporta una arteria. Entonces, bueno, fue un método para ver que había una manera de sortear el obstáculo que impedía la circulación de la sangre en el músculo cardíaco, pero hoy en día se le coloca como un hilito muy finito, una manguerita muy finita que atraviesa la obstrucción y va hacia el otro lado y lo destraba. A eso le llaman stent. S-T-E-N-T. Stent. ¿Mm? ¿Nunca escucharon? Es un nuevo Sí, profe. método que hacen los cardiólogos hemodinamistas, que bajo un control de imágenes le colocan en la clavícula, en la subclavia, quiero decir, acá, y la van llevando hasta el corazón, ingresan y llegan al punto que tienen que llegar y lo liberan. Pueden poner 4 o 5 stents para liberar. Algunos ya vienen con un diluyente del trombo de sangre que está tapando. Está muy avanzado. Es una técnica relativamente nueva, pero ya hay bastante experiencia y la sobrevida de esas personas son mucho más grandes que en la época que se usaba el bypass de Favaloro. Entonces, se usa para cardiopatías isquémicas, para evitar que llegue a un infarto, que la próxima a la obstrucción necrose, mate alguna porción, una superficie de músculo cardíaco y ahí se produce el infarto. Cuando hay necrosis, cuando matan un área del corazón. Esa área del corazón que queda muerta va a tener una cicatriz que ya no es, como toda cicatriz, ya no es músculo cardíaco, no son células miocárdicas. Por lo tanto, esa parte ya no contrae, ya no sirve como corazón. Y es peligrosa porque va fisiológicamente el impulso cardíaco de los nodos y ahí chocan, pueden producir arritmia. Esa arritmia puede producir salidas de coágulo de sangre, se puede meter en el cerebro, etcétera, etcétera. Hacer ACV. Fíjense la importancia del adelanto del stent, que rápidamente impide que se muera un pedacito del corazón. Ergo, la sobrevida de la persona es mucho más que si llega a ser el infarto. ¿Ven la importancia que tiene ir poniéndose al día de las cosas? No sé lo que va a haber cuando ustedes ejercen. Debe haber cosas mejores, supongo. La actualización de ustedes salvará la vida de su paciente o le dará mejor sobrevida. Muy bien, ¿entendimos esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después tenemos otro grupo de enfermedades, las que afectan al hígado. ¿Escucharon hablar de la cirrosis? Sí. ¿Qué creen que es eso? Es cuando se degenera el tejido hepático. Bueno, sería como lo que estamos hablando en el infarto, que se forma una cicatriz. Acá estamos hablando de lo mismo en el hígado. Cuando el hígado es sometido durante mucho tiempo a un tóxico para su célula, para el hepatocito sufre una degeneración, o sea, se defiende y se transforma para defenderse del tóxico. Acuérdense que todo lo que se ingiere va a pasar por el hígado. Si la sustancia es tóxica, lo más común que hay es el alcohol, pero hay otras sustancias que también son tóxicas, algunas
por suicidio, que en el acto le afectan al hígado, pero el alcohol por lo general es un poco todos los días, un poco todos los días durante años. Entonces el hígado hace una degeneración grasa, que transforma en una célula grasa. Ustedes le piden una ecografía a un alcohólico y van a ver el hígado blanco, en vez de verle oscurito como es rojo. En una ecografía en blanco y negro se le ve oscurón, oscurito. En un hígado de una persona alcohólica se le ve blanquito y el ecografista le informa, hígado graso. El hígado graso es reversible. Cuando cesa el estímulo, en este caso que hablamos del alcohol, poco a poco el hígado va a restaurarse solito y va a tener su anatomía normal. Mientras está graso, puede tener alguna alteración fisiológica también, pero poco. El hígado es un órgano muy noble y se aguanta bastante todas estas cosas que hacemos con él. Cuando deja de tomar el alcohólico o se lo mantiene lejos del alcohol, el hígado vuelve a tener su contextura normal. Puede pasar meses o pueden pasar años, pero el estado de hígado graso se recupera, se revierte y queda normal. Si no se le quita ese estímulo del tóxico, supongamos el alcohol, se transforma en la cirrosis, es decir, se necrosa el hepatocito, muere la célula hepática, ya no tiene recuperación. En la cirrosis el hígado pierde su anatomía y pierde toda su fisiología, porque las funciones que la cicatriz que significa la cirrosis no puede sintetizar lo que sí lo puede hacer el hepatocito. O sea, todo el metabolismo de la persona va a quedar alterado. Ya es terminal la cirrosis. Mientras estás graso, no se puede revertir. Pero una vez que quedó en cirrosis, ya no revierte más y esa persona tiene que ir a trasplante o va a perder la vida. Pero Profe, para ir a trasplante, sí. cuando se produce cirrosis, ¿se produce siempre en la totalidad del tejido o se puede producir así por partes? Por lo general va todo, porque el tóxico se distribuye en todo el hígado. El hígado en su desesperación por liberarse va haciendo su pelea, se transforma en grasa, todo eso. Pero si continúa y no le dan la chance de recuperarse, todo el hígado queda alterado. El hígado es noble. Para llegar a cirrosis quiere decir que le estuvo metiendo el tóxico durante mucho tiempo, sin darle respiro como para que se pueda recuperar. Porque a un hígado que está entero, sano, sin problema, por alguna razón, un accidente, supongamos, la persona se le rompe el hígado y queda con el 10% del hígado, ese 10% del hígado al cabo de 3, 4 meses está enterito. Se reconstituye el 100% y queda un hígado normal como si nunca tuvo nada. Esa nobleza tiene el hígado, una capacidad de recuperación muy grande. Para que llegue a cirrosis quiere decir que se han vencido todas sus posibilidades de recuperación. ¿Entienden? Evitar la cirrosis es una tarea así, una carrera contra la nada, parece, porque como no siente nada, capaz alguna molestia con algunas comidas pesadas, no toma conciencia cuál es el final que le espera a esa persona. No duele, no hace nada hasta que
pierde toda su función. Y es irrecuperable. ¿Contesta eso? Sí, profe, gracias. Profe, ¿Mm? no entendí, ¿puedo volver a repetir si esto se produce por una mala alimentación o por consumir algo tóxico? Una mala alimentación, no. Por siempre es por algún tóxico. Hay tóxicos que producen una cirrosis aguda. O sea, el tetracloruro de carbono, por ejemplo, es una sustancia que le va a degenerar todo el hígado con una toma nomás. Eso puede ser por accidente o por actitudes suicidas, cosas así. Hay algunos tóxicos industriales que son especialmente tóxicos, lesivos para el hígado. Pero en general la cirrosis es crónica debido a que, crónica le digo, lleva mucho tiempo y completa su cirrosis absoluta a lo largo de mucho tiempo porque suele ser la ingesta continua del tóxico. Por lo general, el alcohol. El que empieza tomando un vinito, después pasa a tomar una cañita, después toma alcohol puro, después toma, no sé si ustedes saben, pero en un alcohólico hay que tener cuidado hasta dejarle entrar solo al baño, porque toma el perfume del botiquín del baño, toma cualquier cosa que tenga alcohol. Y eso es lo que le provoca la cirrosis a lo largo del tiempo. Cuanto más tóxico tome en cantidad y más tóxico sea lo que toma, va a ser peor para él, va a llegar antes a la cirrosis. De todo modo va a pasar por el periodo de hígado graso que ya le pone sobre aviso, que todavía es reversible, pero bueno, ningún alcohólico deja de tomar porque uno le pide. Requiere todo un abordaje multidisciplinario donde los médicos somos un eslabón más en la cadena de abordaje de este tema. No lo podemos resolver solo. ¿Está? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, otra es la conocida enfermedad llamada diabetes. Le decimos diabetes mellitus, que es la enfermedad provocada por una deficiencia de insulina en el páncreas que provoca que no se pueda metabolizar el hidrato de carbono que ingiere esa persona o que libera. Ustedes saben que el hidrato de carbono no es solo de la ingesta, sino que nuestro propio metabolismo transforma las grasas en hidrato de carbono, que van al torrente sanguíneo, que los tienen que nivelar, y la falta de insulina no lo puede nivelar. La diabetes mellitus se diferencia de la... Diabetes quiere decir que se orina mucho. La palabra diabetes. Porque descubrieron en la antigüedad que la persona que padecía este tipo de enfermedad orinaba mucho. Pero hay otras enfermedades que provocan que se orine mucho. Hay algunos tumores en la cabeza que hacen que se orine mucho, que también se llaman diabetes, pero se llama diabetes insípida, porque es sin azúcar, insípida, no tiene sabor, digamos así. Una forma diferencial. Pero no viene al caso. Vamos a ocuparnos de la diabetes mellitus, que es la diabetes provocada por el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo. Le dicen la enfermedad de las P, porque produce poliuria, que sería orinar mucho, polidipsia, ¿qué es polidipsia? Ni idea, profe, yo no sé. Polidipsia es mucha sed.
poliuria, polidipsia, polifagia. Polifagia, ¿saben lo que es? Hambre. Mucha hambre. Comer mucho. Y pérdida de peso. Puro P, ¿vieron? La persona que tiene diabetes se le suele diagnosticar porque tiene todas esas P. Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Es una enfermedad silenciosa, no duele. Eso también siempre ténganlo en cuenta. Yo creo que lo dijimos ya algunas veces esto, que la gente, los pacientes nuestros en general, la sociedad como tal, suele asociar el dolor a la gravedad. Vienen con algún problema grave y hace 6 meses que tengo, pero no me dolía. No me dolía, entonces no es ese grave, pensé. Y bueno, la uña encarnada duele muchísimo y es una pavada. Y la diabetes mellitus no duele nada y le mata. Y si no le mata, le deja ciego o le deja sin riñones, tiene que ir a diálisis. ¿Por qué deja ciego, profesor, la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad que es no infecciosa, por supuesto, como estamos viendo acá. Es una enfermedad metabólica porque es el mal funcionamiento de una hormona, que es la insulina, y provoca varios efectos en el organismo. Cuando provoca efectos en varios órganos, a esas enfermedades se les llama sistémicas, que agarra todo el sistema humano. Por eso lo llaman sistémicas. No es como un garrotazo en la pierna que le quiebra un hueso y quedó ahí. La diabetes afecta a un montón de órganos. Por ejemplo, las arterias. En las arterias provoca un engrosamiento de la capa íntima de la arteria. ¿La ubican? ¿Se acuerdan de la capa íntima? Sí, profe. Sí. Bueno, se producen ahí alteraciones que modifican el flujo sanguíneo. Por lo tanto, la cantidad de sangre, oxígeno, nutrientes, todo que tienen que llegar a los distintos puntos del organismo, van a estar visiblemente alterados. Por eso pasa que, habrán escuchado que a veces les cortan una pierna. Se le engangrena la pierna a los diabéticos o el pie. Hay una patología propia de la diabetes que se llama pie diabético. En el caso de la circulación de los miembros, sobre todo los miembros inferiores, no hay alternativa. O sea, la sangre puede ir solamente por un lugar, no es como las arterias que tenemos en la panza, que si nos viene de acá, viene de allá, viene de la derecha, viene de la izquierda, viene de arriba, viene de abajo, hay circulación colateral por todos lados. Si está trancado en un lado, tiene de dónde rebuscarse. Varios ríos que llegan con sangre. En cambio, la arteria del pie llega y si se trancó ahí, ¿qué pasó? Todo lo que es agua abajo queda sin sangre. Al quedar sin sangre, muere, hace una gangrena y no tiene arreglo. Por eso el pie, si tiene una herida, le cuesta curarse y se engangrena, siempre llevado a su extremo, ¿no? En un diabético descompensado, que tenga el azúcar alta todo el tiempo. Y ahí le afecta su pie. Puede perderlo o perder toda la pierna. Ese mismo efecto arterial produce en la arteria de la retina, la nutriente de la retina. No llega sangre a la retina, por eso pierde visión. ¿Quién fue que me preguntó por qué quedaba ciego? Yo, profe. Sí, Facundo. Sí se entendió. Profe. ¿Entendés por qué? Sí, tenés que entender el mecanismo que hace en el árbol arterial la diabetes, que le afecta a todos los órganos, también la retina.
Y la retina, ¿qué va a pasar si no tiene sangre? Va a morir. Va a morir, por lo tanto su función es ver, no va a ver. Como todo órgano que se expresa con su idioma, la retina dice, yo no veo más. Bueno, así también ocurre en los riñones. Las arterias renales sufren a veces el mismo proceso y el riñón o los riñones dejan de funcionar, porque si no tienen pasaje de líquido, el riñón se afecta, como todo órgano que queda sin funcionamiento. Se afecta y hace una insuficiencia renal, deja de funcionar el riñón y no le queda otra que ir a diálisis. La mayoría de los centros de diálisis que no alcanzan en ningún lugar, porque se van poniendo sillones de diálisis por todos lados y siempre hay más gente, ahí se hacen, creo haberles dicho que se hacen diálisis a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, sábado, domingo. Porque la diabetes le va dejando sin función renal. Yo les conté el drama que es de la calidad de vida de la persona que está dializada. ¿Se acuerdan? Cuando quiere viajar. A mí me tocó por esas cosas de la vida ser gente del IPS unos años. El IPS por aquellos años tenía 120 personas dializadas. O sea, 120 estaban en diálisis constantemente, día por medio. Y alguno me decía, yo quiero ir a Mar del Plata con el IPS que hacía viaje o hace viaje de turismo, así, en el verano. ¿Saben lo que es conseguirle un turno en Mar del Plata a una persona que se dializa martes, jueves y sábado acá en Misiones? Se llama al centro de Mar del Plata y se le dice, ¿podés atenderme una persona así? O sea, te pide toda la historia clínica de esa persona, de cuándo se está dializando, las condiciones en que está, bueno, todo eso. Y tiene que dializarse hasta un minuto antes de salir el colectivo, llegar y entrar allá, en la misma frecuencia que tiene que hacerse día por medio. Y allá hacerse la última antes de entrar al colectivo para volver y acá que le reciban de nuevo, alterando todo lo demás que venía siguiendo su ritmo. Es muy complicado. Imagínense si quiere ir a Camboriú, a Miami, es imposible. Su calidad de vida queda muy alterada. Pero todo partió de eso que le decía al principio. A mí no me dolía. No creí que iba a ser tan grave. Claro, no dolía, pero le iba a estar comiendo, le iba a estar comiendo la retina, la pierna. Y ni que hablar cuando se consigue todo eso y le dice, no, ¿sabes qué? Decidí no ir. Tienen todo eso. Los pacientes son complicados. Pero ustedes tienen que conocer estas cositas para poder organizar, para darle alguna calidad de vida, alguna forma de sobrellevar la enfermedad. No es solo pastillita, ¿vieron? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Por qué le salen las varices a los diabéticos? O sea, más que nada a los diabéticos. ¿Y por qué las heridas tardan más en curarse o algo así a los diabéticos? Bueno, a ver, razonemos. ¿Dónde altera la diabetes el árbol vascular? Arterias. Arteria y vena, todo el árbol vascular queda alterado. Eso justifica que tenga el pie diabético, por ejemplo, las varices, edemas, no retorna bien de los pies la sangre. Y para cicatrizar, ¿qué hace falta?
No dieron cicatrización todavía en patología. Para cicatrizar hace falta sangre. Sangre buena, fresca, sana. Con la que está con la infección, lo primero que tenemos que hacer es controlar la infección para que cicatrice una herida. Una herida que está con pus no va a cicatrizar tampoco. Hay que curarle, matar al germen que está haciendo eso, y ahí se va a cicatrizar. La sangre se clarifica, por decirlo así. En el diabético, la sangre es de muy mala calidad, es viscosa, no llega a todos los lugares, tarda en llegar en concentraciones de sanidad absoluta, por eso no cicatriza. No quiere decir que el diabético va a tener todo eso. En ninguna de las enfermedades que yo le estoy nombrando quiere decir que todos tienen como un libro, como yo le estoy diciendo acá. A veces están mezcladas las cosas, a veces tiene alguno de los síntomas. Nosotros decimos, tiene de libro, bueno, si consume mucho hidrato de carbono, está bajando de peso, tiene mucho hambre, orina todo el tiempo, tiene sed, no se le cicatrizan las heridas, dejó de ver bien. Bueno, todo eso muy clarito que nos apunta a una diabetes, pero a veces no es eso. Cicatriza bien, no se modifica su peso, tiene alguna de las cosas. Alguna de las cosas. Ustedes van a conocer mejor toda la entidad de enfermedad en las distintas materias que van a ir viendo. Por ahora quédense con la idea de que es una enfermedad metabólica, un grupo dentro del grupo de enfermedad metabólica que adquiere la persona por algún problema en alguna hormona, en este caso la insulina, que provoca una serie de cosas en distintas partes del organismo, por eso se llama sistémica, que no es infecciosa, que tiene consecuencias severas, o sea, una enfermedad de cuidado. La diabetes ustedes la van a ver a lo largo de la carrera y ni que hablar a lo largo de la vida profesional de ustedes. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me quedan algunas más, pero ya estamos en hora, no vamos a poder completar. Yo dejaría para la próxima clase algunos grupitos más. Mientras tanto, sería bueno que ustedes queden con esa idea. La transmisible,